Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Jesús Santander, diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente del partido Podemos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ibrahim, y a todas las usuarias y usuarios que nos sintonizan a esta hora por Venevisión. El viernes de la semana pasada hubo un gran apagón nacional. Más de 20 estados quedaron sin energía eléctrica, aunque se denunció que había sido producto de un sabotaje, no se conocen específicamente las causas. ¿Hay más detalles sobre este tema? Sí, fíjate, Ibrahim, eso nos afectó a todo el pueblo venezolano. Allí no afectó solamente a los chavistas, afectó absolutamente a todos los sectores de la población venezolana y sí, efectivamente, fue denunciado por nuestro presidente Nicolás Maduro, que desde el primer momento, en la madrugada, estuvo allí a la vanguardia, en primera línea, para proteger los derechos del pueblo venezolano, que es su derecho a estos servicios públicos, en este caso la electricidad. Un sabotaje. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se trasladó al estado Bolívar, al Guri, donde ocurrió y fue denunciado así por el presidente Nicolás Maduro esta agresión sin precedentes en la historia de Venezuela en contra de nuestra principal fuente de energía en el país, que es el Guri. Y estos sectores ya lo habían anunciado, Ibrahim, en oportunidades anteriores, lo habíamos observado y lo había denunciado el mismísimo Diosdado Cabello Rondón, nuestro ministro de Interior, Justicia y Paz, que Anonymous, en una publicación en redes sociales, a principios de agosto, le pedía disculpas al pueblo venezolano porque iba a generarse un gran apagón en el país. Y unos días después, posterior, se hizo y se materializó este lamentable hecho que, repito, afecta a todo el pueblo venezolano, y esa es la extrema violencia que quiere gobernar este país, que quiere incendiar el país, que quiere generar un caos, que fue denunciado por Samuel Moncada en una ponencia magistral que dio la semana pasada ante los diputados de la Asamblea Nacional y ante el país, y de ese tema también pudiésemos profundizar, pero precisamente uno de los temas que denunció Samuel Moncada es este ataque sistemático a los servicios públicos y en este caso la electricidad. Ya lo había dicho el presidente Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, pretendieron darnos un apagón eléctrico antes de las elecciones. El día de las elecciones no pudieron. Y ahorita, posterior a las elecciones, quisieron y lo lograron, generaron un gran apagón por el sabotaje eléctrico, que fue contrarrestado por las trabajadoras y trabajadores de Corpoelec en primer lugar, y quiero darle una felicitación desde el partido Podemos a las trabajadoras y trabajadores de Corpoelec, que estuvieron allí batallando y que demostraron la eficiencia para restituir el servicio eléctrico con su presidente de Corpoelec y el ministro de Energía Eléctrica, el mayor general Jorge Eliezer Márquez Monsalve, y todo este gabinete encabezado por el presidente Nicolás Maduro y coordinado por la vicepresidenta ejecutiva, que garantizaron que la electricidad le volviera al pueblo venezolano en tiempo récord. Recordamos los apagones en años anteriores, que duraron 3, 4, 5 días, y en tiempo récord se logró restituir el servicio. ¿Se conoce la manera en que este grupo de hackers pudiera haber vulnerado el sistema eléctrico nacional? Sí, se conocen todos los detalles. De hecho, y te comentaba, ya el presidente Nicolás Maduro le habló al país y le dijo que el ataque fue en el corazón de Guri, en el sistema de Guri, un ataque sin precedentes, un ataque que buscaba acabar con nuestro sistema Guri, pero que se habían tomado ya las previsiones en base a las situaciones anteriores de sabotaje, donde años anteriores lograron quitarnos la electricidad al país por varios días. Se tomaron medidas preventivas de protección al sistema del Guri, que por supuesto permitieron que se contrarrestara en tiempo récord este gran sabotaje que sin precedentes le hicieron a nuestro sistema eléctrico en la principal generadora de electricidad, que es el Guri. ¿Se va a reforzar la seguridad? Se va a reforzar la seguridad, y lo anunciaba Padrino López, el general en jefe Padrino López, que se va a reforzar la seguridad a nivel de las estaciones eléctricas, a nivel del Guri, pero sobre todo a nivel de todo lo que tiene que ver con el sistema de los servicios públicos, porque el sabotaje no solamente pudiese generarse en el Guri o en el sistema eléctrico, sino también puede generarse otro tipo de sabotaje que pretenden desestabilizar la paz y la tranquilidad que se ha logrado. Estos sectores de la extrema violencia, encabezados por la señora Innombrable y el otro señor que fue candidato presidencial que perdió las elecciones, estos sectores de la extrema violencia están buscando generar un caos y enfrentamientos entre venezolanos que no lo van a lograr,
porque el pueblo venezolano está consciente de la victoria del presidente Nicolás Maduro y está consciente de que Venezuela necesita paz. Los sectores empresariales ya estaban reunidos con el presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro Moros, que fue reelecto para el periodo 2025-2031, y hay muy buenas noticias para las emprendedoras y emprendedores en el país. Usted mencionaba una denuncia que presentó el embajador Samuel Moncada recientemente. ¿Puede profundizar sobre ese tema? Sí, fíjate que el embajador ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, nos dio una ponencia magistral a las diputadas y diputados el pasado jueves 29 de agosto, donde esbozaba todo lo que ha sido el contenido de un golpe de Estado que no es nuevo, es un golpe de Estado continuado, porque se materializó en el año 2002 a través de medios tradicionales y en esta oportunidad se transformó hacia las plataformas 3.0. ¿Qué quiere decir esto? Que se están utilizando herramientas como son las redes sociales, que tienen un mayor impacto en este momento, que tienen una inmediatez y a través de fake news, a través de tener información de las datas de los usuarios y usuarios, de cuáles son sus gustos, de cuáles son, digamos, sus hábitos, se le meten por la psiquis al pueblo, en este caso los pueblos del mundo, pero estamos hablando del caso del pueblo venezolano, con inversión grande de recursos por parte de la USAID y el Tesoro de los Estados Unidos, con articulación con otros países del continente que le hacen el juego al imperialismo norteamericano para generar una matriz de opinión contraria a lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Tú te pones a ver lo que estamos pasando nosotros en Venezuela, que es paz, tranquilidad, los trabajadores están trabajando, los empresarios están produciendo, los emprendedores están emprendiendo, la banca está entregando créditos, hay una estabilidad cambiaria, hay una disminución de la inflación, hay un crecimiento económico sostenido en Venezuela, pero en el mundo, a través de los fake news y a través de las redes sociales, que son las plataformas 3.0, se está vendiendo una imagen del país que no es la imagen real de que estamos enfrentados los venezolanos, de que todos los días en las calles hay enfrentamientos entre venezolanos. La Asamblea Nacional tiene preparado alguna herramienta legal o discutir o diseñar algo para regular las redes sociales en ese sentido. Y fíjate que ya el mismo presidente Nicolás Maduro tomó unas medidas contundentes en relación a este tema de los fake news y la aplicación de estas plataformas 3.0 en contra del pueblo venezolano, porque no es en contra de los chavistas, Ibrahim, usuario de usuarios, es en contra de usted que nos está viendo, en contra de su tranquilidad, de su paz. Y el presidente tomó medidas ejemplarizantes, por ejemplo, en el caso de X, antiguo Twitter, que estaba generando fake news constantes en contra de Venezuela, en contra de los venezolanos, repito, no en contra del gobierno, sino en contra del pueblo venezolano, generando inclusive matriz xenofobia en el mundo hacia los venezolanos. El presidente suspendió, a través de Conatel, autorizó la suspensión de la red social X en Venezuela, pero no es nuevo en Venezuela nada más. Nosotros estamos llamados a regular y a meternos en el carril de lo que son las regulaciones mundiales que se están suscitando con el tema de las redes sociales. Esto no es nuevo. En Inglaterra o en el Reino Unido están reguladas las redes sociales. En Alemania se están regulando las redes sociales. En Brasil, que está un país vecino nuestro, suramericano, está el sistema judicial está sancionando o está dándole una sentencia a la red social X, antiguo Twitter, por inmiscuirse en asuntos internos y políticos del país, generando fake news y matrices falsas. Es decir, no es Venezuela solamente que le corresponde regular. Estamos haciendo y debemos hacer lo propio, y el presidente de la Asamblea Nacional nos llamaba a nosotros, las diputadas y diputados, para que avancemos en lo que es un proceso de regularización, de regulación y sobre todo un proceso de fiscalización de todas estas fake news y estas plataformas 3.0 que están atentando contra la tranquilidad del pueblo venezolano. Allí lo que ocurrió con X pudiera presentarse con Instagram o con TikTok. Sí, y es que todo lo que pasa es que X está pasado. O sea, Twitter, lo que se conoce como X, que es el antiguo Twitter, estaba y está pasado no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Ya observamos en Brasil, te colocaba el ejemplo, perdón. En Alemania, te coloco el ejemplo de lo que está sucediendo en Alemania, en el Reino Unido, que están ya alertas con esta plataforma que domina Elon Musk. Y las otras plataformas de las redes sociales no han cometido, digamos, o no se ha visto que se inmiscuyan y que generen estos fake news como se permite generar sin ningún tipo de regulación
a través de X. Bueno, en Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos está alertando cómo se está utilizando la plataforma X en contra de la campaña de una de las representantes, Kamala Harris, a favor de un candidato que es Donald Trump. Es decir, hay una manipulación expresa, confesa, por parte de esta plataforma, y por eso es que ha sido fiscalizada y sancionada acá en Venezuela, está siendo sancionada en Brasil, está siendo sancionada en Alemania, está siendo sancionada en el Reino Unido, y en muchas partes del mundo está sancionada esta red social. En otro tema, diputado, la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada la ley de emprendimiento. Nos queda poco tiempo. ¿Podría, por favor, explicarnos en qué consiste esta herramienta? Mira, esa es una noticia maravillosa. El presidente Nicolás Maduro nos pidió que legisláramos para fortalecer el emprendimiento, para seguir fortaleciendo el crecimiento económico, que lo está llevando las riendas del presidente y nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a la que le enviamos un saludo. Estamos cumpliendo, los diputados y diputadas, aprobamos en segunda discusión esta ley para las emprendedoras y emprendedores, que tiene, entre otras cosas, la eliminación del burocratismo, de todo ese poco de papeles que te piden a ti para emprender, te piden un poco de permiso de papeles. Estamos simplificando eso con esta ley. Esta ley que fue aprobada y que está por promulgarse. Estamos aprobando facilidades para el financiamiento, y el presidente está cónsono con esta ley, porque ya en reunión con el sector privado, con la banca pública y privada, les pidió que, así como el sector público y la banca pública está entregando financiamiento a nuestros emprendedores y emprendedores, que el sector privado, la banca privada, haga lo mismo, y ya se anunció 300.000 nuevos créditos para emprendedores y emprendedores. Estamos articulados con el gabinete económico de nuestro presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, legislando para que continúe el crecimiento económico, para que Venezuela sea la vanguardia en el crecimiento económico de Latinoamérica, como es hasta el día de hoy y como ha venido siendo durante todos estos meses. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibrahim. Jesús Santander, diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente del partido Podemos. Al regreso del corte comercial vamos a conversar con Tomás Socias, analista político y financiero, sobre los más recientes anuncios en materia económica realizados por el Ejecutivo Nacional. Ya venimos. Buenos días. Como anunciamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña Tomás Socias, analista económico y político internacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias de estar aquí. Para todos los venezolanos que escuchan tu programa, el noticiero de Venevisión, la repercusión de Venevisión, y además en el extranjero, tanta vida de información que hay. Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, rediseñó el gabinete ejecutivo. ¿Cómo pueden interpretarse esos cambios? Es muy interesante ver lo que hay detrás, que realmente es mi trabajo, pues. Ver la información detrás, las redes nos enredan, hay opiniones, pero hay que buscar la información cualquiera que sea nuestra tendencia. La información dice, primero, la ratificación de la vicepresidenta, que yo diría, para entenderme todos los venezolanos, que también veremos, pero no veremos de cuestionamiento, sino que la habían incorporado más al sector político. El sector político con la etapa electoral se había fortalecido, y entonces ella tiene mucha fuerza en el área económica, con los ministros económicos, está adelante con todas las reformas económicas, y había temor de que el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, no continuaran esas reformas. Así que es muy importante la ratificación de ella, y se encarga del Ministerio del Petróleo. ¿Por qué petróleo? Donde hay un ministro de Yechea que pasó a ser ministro de otra responsabilidad económica. Hay muchas quejas de la población, no quiero decir lo que yo no se haya hecho, en relación con la falta de gasolina, gasoil, en el interior, y entonces ahora pareciera que el presidente le encargó a Delcy: resuelve el tema de la gasolina y apóyate con Chevron, que es una empresa que está ayudando mucho en el tema petrolero. ¿Cree usted que la vicepresidenta ejecutiva, ahora nueva ministra de Petróleo,
pueda reestructurar la deuda de PDVSA, que entró en cesación de pagos en el año 2017? Sí, también muy buena la pregunta. Bueno, en primer lugar hay que recordar que los ministros de Economía le reportan a ella, los 4. De ya, al principio del gabinete, cuando la nombraron, cada ministro iba por su lado un poco y después el presidente les dijo, pasen siempre por la vicepresidenta. Así que ya tiene una penetración completa en todos los ministros, fundamentalmente en la economía. Y uno de los temas que ella ha tratado fundamentalmente, el primero, ese mismo día de los cambios estaba reunido con el sector bancario. Escucho todas las quejas del sector bancario, que le dijeron hay que bajar el encaje legal. Así no puede haber crédito. Hay que regresar a las transferencias interbancarias. Acaban de aprobar las digitales, digitalizar las bancarias en divisa, quiero decir. Hay que flexibilizar la banca, llena de controles por todas partes, se le van a autorizar comisiones y otros cobros que estaban anulados para que sea estimulante el sector bancario. Y el de la deuda está entre ellos. Tremendo tema el de la deuda allá. Allá la deuda la llevó adelante muchos años el ministro de Finanzas del presidente Chávez en el área del conocimiento que tiene de Washington, porque estaba en el Banco Mundial, que es José Leandro Rojas. Y él adelantó, hizo contacto para reestructurar la deuda, que no es imposible. Lo importante es que el presidente la autorice. ¿Existe la expectativa de que la nueva ministra de Petróleo plantee ante la Asamblea Nacional una reforma a la ley que reserva al Estado venezolano los servicios conexos con los hidrocarburos e incluso la ley de hidrocarburos en materia arancelaria, en materia impositiva para las empresas extranjeras que invierten en Venezuela? Fíjate, Chevron, empresa americana, transnacional, con gerentes americanos que señalan además que se encuentran cómodos en Venezuela, ha ayudado a PDVSA a elevar la producción petrolera. Bueno, hasta se habla de 1 millón que pudiera ayudar, claro, la parte que hace Chevron más la de PDVSA, pero además de eso está exportando a Estados Unidos, acaba de llegar a 200.000 barriles diarios de exportación, convirtiéndose en el séptimo país, Venezuela otra vez, exportador hacia Estados Unidos. Esto es un fenómeno, ¿no? De hace cuántos años no pasaba activando barcos y rutas para Estados Unidos. Entonces, en ese escenario tienes el tema de que las empresas, más 10 empresas, una de ellas, la empresa internacional más importante, transnacional más importante de petróleo del mundo, que fue autorizada de intermediación para Venezuela. Este escenario requiere una modificación de la ley de hidrocarburos y de una serie de temas en la ley de hidrocarburos para que la empresa que quiera participar con más se encargue de esa responsabilidad. Así que eso está pendiente y eso es lo que debe ocurrir en los próximos días si el presidente de la República le permite seguir adelante. Volviendo al tema de los recientes anuncios en materia económica, se redujo el encaje legal. ¿Cree que esto pueda afectar, por ejemplo, el diferencial cambiario? Ahorita el dólar del Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo tiene una diferencia de 21%. Sí, bueno, esa es una política positiva al haber estabilizado el dólar y, por supuesto, el bolívar y haber elevado las reservas internacionales y la inflación 1 y pico, 1 y algo por ciento el mes pasado, la más baja en más de 14 meses. Bueno, pero es necesario el estímulo de la industria y otros temas. El encaje legal no fue aprobado determinantemente, se decidió ajustarlo hacia, por supuesto, hacia abajo, hay que bajar los 10 puntos menos mínimo para que el crédito se multiplique. Si no, no habrá crédito en el país, si no, no hay carretera, autopistas, metros nuevos, ni ninguna de las otras cosas, porque no hay financiamiento. ¿Y esto pudiera incidir en la inflación o en la estabilidad cambiaria? No, para nada, porque hay una decisión del Ejecutivo de que la inflación no se le vaya de las manos. No quiero que el tiempo nos coma para hablar de otro cambio que es muy importante, el nombramiento del ministro de Relaciones Interiores.
Diosdado Cabello, vicepresidente de Seguridad. Esto ratifica que Diosdado es el segundo hombre del país. Lo he analizado varias veces en mi informe, y en las 4 corrientes subterráneas que se mantienen alrededor del presidente. El madurismo con más fuerza, el chavismo con cierto retroceso en los ministros. Diosdado Cabello, que lo acabo de decir ahora, la evaluación que me da la información, y por último los militares, que también se fortalecen en una combinación cívico-militar y en el cambio del gabinete. Recientemente el Banco Central de Venezuela publicó un informe donde asegura que el país tuvo un crecimiento en el Producto Interno Bruto de 8.78%. Eso contrasta con algunas cifras de analistas independientes. ¿Qué ocurre allí, en ese diferencial? Hay otros cambios que quisiera destacar en los pocos segundos que nos tengan. Se trae de gobernador al ministro del Trabajo. La OIT tiene pendiente una modificación de la ley, igual que la de hidrocarburos que tú dijiste, una modificación de la ley de prestaciones sociales, de ajuste del sueldo para el venezolano y de otras medidas en este sentido, por acuerdo con la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo que ha estado en Venezuela. Entonces, lo saca de gobernador y lo coloca ahí con esa intención. Y el segundo cambio de gobernador es a Héctor Rodríguez, su delfín de antes, su sucesor de antes, que ha perdido una cierta fuerza y lo trata de fortalecer otra vez nombrándolo ministro. Ahora, con lo que tú decías, la perspectiva de crecimiento, este semestre se estabilizaron un poco, se disminuyeron una gotica, pero siguen siendo de 4%, aunque el Ejecutivo, depende cuál sea la cifra, esté diciendo que fue de 8%. Pero en realidad, tomando todos los sectores y los retrocesos y la caída de la economía durante mes y medio, durante y después del proceso electoral, tumbó un poco las expectativas. Para este año, por el sector petrolero y sin tomar las sanciones, cuando hay información de que ellas no volverán como antes, se prevé una continuación de ese crecimiento y se espera que sí podamos llegar al final del año a 6%. Esto es un cuadro más o menos internacional de los organismos internacionales y de la aplicación a la realidad de Venezuela. Ese incremento en el Producto Interno Bruto de Venezuela estuvo, por supuesto, impulsado por la inversión petrolera, principalmente de la empresa Chevron. En un eventual contexto de sanciones, ¿cómo ve el año 2025? Sí, de Chevron y de 10 empresas más. También está Eni, Repsol. Sí. Está Eni, que ha venido creciendo, y se habla de Eni de más de 20.000 barriles de producción ya diaria. Está Repsol, está la francesa. Sí, Mauro, para no entrar en detalle por el tiempo. 10 empresas para Venezuela en el área petrolera significa una perspectiva, sobre todo para el año que viene, pero que viene arrastrando del primer semestre, porque se están estableciendo y activando. Ellas son un refuerzo y por supuesto que la recuperación, aunque sea lamentable, está fundamentalmente centrada en el área petrolera. Para que no sea así, hay que bajar el encaje legal, ajustar los aranceles para que no entre productos importados y ponerle un parado a los impuestos municipales y las gobernaciones que se están comiendo las empresas. Entonces sí podemos disparar al sector industrial, que es el generador de empleo. 2 millones de empleos puede generar el sector industrial de aquí a diciembre si realmente se tomaran estas medidas. Por eso hay que esperar si el presidente le da luz verde a la vicepresidenta para estas decisiones. Gracias por habernos acompañado, doctor. A tu voz de siempre. @Tomás Socias Oficial en todas mis redes. Tomás Socias, analista económico y político internacional. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Al regreso del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.